Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos dé luces para comprender y aplicar a nuestra vida los mensajes de los profetas y para esta evaluación general. Ven, oh Espíritu Santo, penetra en la profundidad de nuestra vida, allí donde están acumulados los recuerdos, los buenos y los malos, los conservados y los que parecen perdidos. Ven, oh Espíritu Santo, a purificar nuestra memoria, a conferirnos plenitud y santidad. Eres tú, oh Espíritu de verdad y amor, quien ennobleces la creación, quien haces presente al Padre, quien pones en medio de nosotros a Jesús resucitado, quien haces de la Iglesia una comunión del Evangelio, una realidad viva y de la liturgia un memorial eficaz. Amén. Amén. Habíamos convenido la vez pasada que hoy dedicaremos un espacio de nuestro tiempo para una evaluación de la primera parte de febrero, marzo y el primero 15 de abril, evaluación de la historia de Israel. Lo vamos a hacer en forma pedagógica, que no sea una pregunta y que cada uno dé una respuesta, sino que además de contestar afirmativa o negativamente, profundicemos un poco en las preguntas, porque la pregunta tiene un fondo espiritual que nos conviene profundizar. Muy bien. ¿Sí lo tiene? ¿Tiene a la mano el formato? Sí. ¿Sí? La primera pregunta dice: la historia del pueblo de Israel es una etapa y ejemplo de la larga historia de salvación. Bueno, además de sí, ¿qué se entiende? La historia de la humanidad empezó con la creación del mundo. Es parte de una historia del universo. Dios libremente, antes de todos los siglos, creó el mundo y lo hizo pensando en el destino, ante todo pensando en que un día su Hijo vendría al mundo para salvar al hombre, porque la obra principal de Dios fue la creación del hombre. Nosotros somos parte de esta historia. Cada uno de nosotros debería preguntarse: ¿qué papel, qué rol desempeño yo en el momento histórico que me ha correspondido vivir en este trecho de historia? Porque no somos simples espectadores de la historia, sino somos protagonistas cada uno en su papel, en su empresa, en su familia, en su comunidad religiosa, en su parroquia, en su grupo humano. Entonces, la pregunta va más allá de la simple sí o no. Es decir, la historia del pueblo de Israel es apenas un trecho pequeño de una historia mucho más larga, ¿no? Y Dios quiso ensayar con este pequeño pueblo, ensayar cómo intervendría para salvar al hombre. Dependiendo de la respuesta que daría Israel, prácticamente como un buen maestro, él ajustaría sus intervenciones en la historia de la humanidad en forma tal que el hombre sí acepte la oferta de salvación. Por lo tanto, nosotros vivimos una etapa, la segunda etapa, porque si la primera etapa empezó con la creación y luego, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes de esta historia de Israel? Empezando por la creación. La creación, por supuesto, consideramos que es parte
de una actuación de Dios. Dios creó el mundo y lo hizo exactamente para que el hombre pudiera encontrar su felicidad y su salvación. Pero en la historia de Israel, ¿cuál es el punto de partida? Abraham, padre de la fe. Dios le hizo una promesa y esta promesa contemplaba que tarde o temprano una descendencia, es decir, un descendiente de él, vendría al mundo, La segunda etapa es Moisés. Una tercera etapa pudiera ser Samuel, los jueces, Samuel, el profeta y juez. Una cuarta etapa, David, de repente, el primer rey que agradó a Dios a pesar de ser un hombre pecador y guerrillero de manos manchadas de sangre. Viene luego una etapa muy importante que es la que vamos a estudiar ahora, que son los profetas. Empezando por el primer profeta que conocemos, Natán, Gad. Luego viene una figura muy importante hacia el año 800, que es Elías, profeta Elías, con Eliseo. Luego siguen otros profetas, Oseas, etc. Y uno de ellos es Joel, que vamos a tratar de estudiar hoy. Y vamos a leerlo gran parte de los textos. Luego viene, por supuesto, la culminación de esta historia, en la cual nosotros somos partícipes, es, por supuesto, Jesucristo. Él vino personalmente. Como si, yo pienso, una figura de repente muy atrevida. Dios ensayó con este pueblo, le dio reyes, sacerdotes, profetas, le dio ley, le dio una ley, una alianza, y vio que sus esfuerzos fracasaron. Es triste, es un poco atrevido decir que Dios fracasa en sus planes, porque nunca Dios fracasa, siempre logra sus objetivos. Pero finalmente se demostró que Israel en su gran mayoría no correspondió a los planes, a los proyectos de Dios. Entonces Dios empezó con otro pueblo que reunía a muchas naciones paganas, que son los gentiles, como lo llama la Biblia, que son los paganos, que poco a poco fueron incorporándose a través de Pablo, de Pedro, ¿no? Incorporándose a este nuevo pueblo que es la Iglesia. Cristo es el sábado santo en la liturgia bautismal, cuando el sacerdote, nosotros no estamos ahí presentes, pero el sacerdote coloca esta cosa de incienso en el cirio pascual, que dijo: Cristo, alfa y omega, el primero y el último. Es decir, no habrá otra oportunidad dentro de la historia de lograr la salvación si no la logramos con Cristo. Él fue el primero. Cuando Dios creó el mundo, pensó en su Hijo, por supuesto. Y la última palabra, la última oportunidad de salvación será Jesucristo. Por lo tanto, la historia tiene un punto culminante que es en Cristo, pero continuamos nosotros en espera del reino. Nosotros clamamos como lo dice en el Apocalipsis. Al final del Apocalipsis hay un texto bellísimo, el último versículo. En el capítulo 22 del Apocalipsis, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de lo referente a las iglesias, a las comunidades. Y dice: yo soy el retoño y el descendiente de David. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga diga ven, y el que tenga sed, que se acerque sed. Nosotros estamos continuamente en la expectativa que venga el día del Señor. De esto vamos a hablar hoy. Bueno, pero yo me demoré mucho en esta primera parte. La segunda pregunta. ¿Quiere leer, Giovanni, la segunda pregunta? Contiene pocos relatos históricos y muchas leyendas, mitos y leyes. ¿Qué opinan? ¿Hay más relatos históricos en la historia de Israel o hay mucho más leyes y relatos un poco simbólicos? Sí hay relatos históricos. No. Sí. Sí, pero hay más... Pero no tanto mitos. Hay más leyes y... Es decir, no son mitos, sino son narraciones
un poco legendarias. Es decir, al pueblo de Israel no le interesaba tanto contar la historia cómo ocurrió, porque no tenían testimonios muy verídicos, sino cómo la recordaban la tradición de los antepasados. Entonces, son muy pocos los relatos realmente históricos fundados en la historia de Israel, salvo en la última parte, la historia de los reyes, donde hay documentos. Pero lo que son el libro de Números, el libro de Jueces, está muy dejado un poco a la tradición. Cada pueblo trata de recordar su historia, no como ocurrió, sino aumentándola normalmente, interpretándola. Por lo tanto, la respuesta es sí, contiene pocos relatos realmente históricos y muchas leyes y muchas leyendas también. ¿Por qué? Tercera pregunta. La historia de Israel es una especie de radiografía de nuestra propia historia. ¿Qué opinan? Definitivamente sí. Sí. Porque también nosotros, bueno, somos criaturas, somos parte de este cosmos, fuimos marcados, primero, fuimos hechos a imagen y semejanza, fuimos también, atraídos por una fuerza de gravedad que fue el pecado. El pecado es como una fuerza de gravedad. Todos nosotros, en alguna forma, después del primer pecado de los primeros hombres, somos atraídos al mal. Y, la vida es una continua lucha para zafarnos del poder del mal y corresponder al bien que está dentro de nosotros. Ante todo, el cristiano que tiene en su corazón el Espíritu Santo. Por lo tanto, la historia de Israel sí es un símil de la historia de cada uno, con sus caídas, con sus progresos, con sus victorias, etc. Por lo tanto, por eso que es interesante ver cómo actuó Dios en la historia de Israel, porque es lo mismo como actúa en forma similar en mi propia historia. A veces tiene mano dura, otras veces es sumamente generoso, paciente y misericordioso. Otra vez aprieta, ¿no? Y otra vez suelta. Es así como lo hizo con Israel, ¿no? Con los jueces, con los reyes, etc. Por lo tanto, sí. Cuarta pregunta. En ella se manifiesta la acción providente de Dios y la débil respuesta del hombre. Una vez más, eso, sí. Ejemplo tras ejemplo, Dios hace la maravilla del universo, la tierra, la naturaleza, todo, nos hace nosotros con todo. Y espera una respuesta. Y espera que por lo menos estemos sincronizados. Sí. Nada, todo el tiempo Sí. fallamos y no. Es como un papá que le da mucha oportunidad al hijo, le da estudio, le da de todo, y espera alguna respuesta. Israel no fue siempre un buen hijo, ¿no? Y nosotros Continuamente. seguimos siendo un poco así. Sí, y murmuraba y se rebelaba y blasfemaba contra Dios, ¿no? Y Dios lo apretaba y luego volvía a perdonarle y volvía, pero lamentablemente el examen final, cuando vino Cristo, resultó negativo porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Muy bien, sigamos, 5. La historia de Israel contiene solamente las páginas edificantes. ¿Es verdad? No. No, hay de todo. De todo. Es súper duras. Es un álbum de fotografía donde aparecen fotos muy bonitas, muy edificantes, y otras murmuraciones, caídas, idolatrías, digamos, apostasías, adorando el becerro de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros normalmente en un álbum de fotos familiares nunca colocamos las fotos feas, ¿no? Siempre buscamos las mejores. 6. En ella se ve reflejada la historia de nuestra propia vida creyente. Ya hemos dicho que sí. 7. La historia de Israel nos enseña a comprender la pedagogía de Dios. Exactamente. También. Esto es lo más importante. Que al leer los salmos, los profetas, los libros históricos, yo digo, exactamente Dios actuó con Israel como está actuando o actuó en mi vida, en la iglesia ante todo. No necesariamente en todos los episodios, pero
podemos ver cómo Dios con gran paciencia y pedagogía, ¿no?, está manejando a su pueblo, dándole continuamente oportunidades nuevas. Aun cuando castiga, mire que en el Apocalipsis se dice claramente que todas las plagas que Dios manda antes del juicio final, dice claramente, es para que la gente se convierta y se salve. Nunca para aplastarlos, como uno tiene la impresión, ¿no?, sino para que darle tiempo adicional para que los gentiles y los paganos se conviertan. Bueno, sigamos. Los libros de la Biblia hay que leerlos al pie de la letra. Obviamente no. Seremos fundamentalistas, ¿no? Sí, claro. Como cuando el episodio cuando Josué quiso prolongar el día 24 horas más para dar tiempo a su ejército de ganarle a los madianitas. Muy bien, noveno. Hay que hacer una lectura espiritual y vivencial de la historia de Israel. Por ejemplo, hoy leímos el texto de Maús, los 2 discípulos de Maús, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Qué nos enseña esto? Cuando Jesús dice que tardos, que duros de corazón son ustedes porque no aprendieron de los profetas, los cuales habían dicho claramente que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser entregado, ¿no? Y también esto, por ejemplo, el hecho de que ellos no reconocieron al que le estaba caminando al lado, ¿no? Nos indica muchas cosas a nosotros. Si lo aplicamos, uno sabe que Cristo resucitado está en medio de nosotros y que nosotros no percibimos, sino a veces en el momento de la fracción del pan. Bueno, sí, pero cada episodio trae consigo un mensaje para la vida propia. Sigamos. Además de leer la Biblia, hay que escuchar a Dios que nos dirige su palabra. ¿Qué significa esto? Una cosa es leer un texto bíblico muy bonito, o muy difícil, pero otra cosa es, a través de la lectura, escuchar una vocecita que nos dice, mire, yo estoy hablando a ti en ese texto, no estoy hablando a Israel ni al reino de Judá, te estoy invitando a que reflexiones, que te conviertas, etc., ¿no? Por lo tanto, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escuchar la voz del Espíritu Santo que me está interrogando, cuestionando, o consolando, o llamándome. ¿Sí? Sigamos. Para entender la historia de Israel, hay que conocer el contexto histórico. ¿Sí? Por supuesto, porque si yo, por ejemplo, hoy vamos a mirar el profeta Joel, no sabemos absolutamente, no dice cuándo vivió este hombre. Entonces, nos queda muy difícil adivinar de qué habla, en qué época. Porque algunos autores lo colocan en el siglo, 2 siglos antes. La mayoría de los escritores dicen que fue a fines del siglo IV, 4 siglos antes de Cristo. Pero su lenguaje es tan ambiguo y tan misterioso que si no conocemos el contexto nos va a quedar difícil entender qué quiso decir. Vamos a verlo muy pronto. La historia de Israel nos revela nuevas e insospechadas facetas de Dios. Por ejemplo, ¿qué rostro de Dios nos muestra Abraham? La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cómo definiríamos al Dios que llama a Abraham? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué rostro tiene ese Dios de Abraham? Providente. Providente, porque es un amigo de Abraham. Se dice claramente, sí, lo acompaña a lo largo de su viaje, lo llama y lo somete continuamente a prueba. Demora mucho en darle un hijo, ¿no? Entonces, un Dios que prueba la paciencia de Abraham. Un Dios que de repente se presentan los 3, ¿se acuerdan los 3 señores que llegan? Y Abraham lo recibe con una gran hospitalidad, ¿no? Y lo llama Señor, ¿no? A pesar que eran 3. Bueno, es un Dios diferente del Dios de Moisés. El Dios de Moisés se revela como yo soy el que soy. Ya nos encontramos ante un Dios que se manifiesta, que saca su tarjeta para decir, vea, yo soy el que soy. Sí, el Dios que acompañará a su pueblo a lo largo que lo sacará de ¿no? Es un Dios salvador.
si tomamos el Dios que se revela Pero también Dios a Moisés, la a Moisés, fuerza, el poder. el poder que sacó con brazo extendido y mano fuerte de Egipto. ¿Qué más? El Dios de Samuel, que lo llama desde niño y lo va acompañando. Sí, entonces, a lo largo de la historia encontramos diferentes facetas. Dios se va revelando cada vez más. Es como cuando en un matrimonio también. Tomemos el matrimonio. Cuando uno se casa, dice que conoce a su novia, ¿verdad? Pero definitivamente a las 2 semanas dice, yo no sabía que tú eres así. Descubre el mal genio o la paciencia. A los 3 años aparece otro rostro diferente. Digo, uy, si hubiera sabido que eras así, no hubiera casado. Oh, qué dicha haberme casado con una persona tan estupenda. Pues, Dios es lo mismo. Poco a poco se va revelando. Por supuesto, cuando se encarnó en la persona de Jesús, se reveló su rostro verdadero. Humilde, paciente, silencioso, poderoso en su milagro, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ver el rostro de Dios que va poco a poco descubriéndose a lo largo de toda la historia. Muy bien, sigamos. ¿Qué figuras? ¿Qué figuras de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda, le llamaron la atención? ¿Qué figuras les llamaron la atención? Por supuesto, Moisés siempre es una figura que llama la atención. Claro, Sí. definitivamente. ¿Por qué? Llamado de la nada a liberar un pueblo y... Liderazgo. Segundo. Dios escoge a los más humildes, los más sencillos, los más limitados, porque Moisés era tartamudo, Pastor. viejo, achacado. Abraham también viejo. También. Pero, ¿qué otros personajes te llamaron la atención de esta historia que empieza con Números y va hasta la caída de Jerusalén? Samuel fue un hombre muy completo, porque Samuel. además de ser juez, fue profeta y hizo las veces de rey, ¿no? Y unge a reyes. Era una personalidad. ¿Qué otro personaje? Me olvidó el nombre del que se fue en la carroza. Elías. Elías, no cabe duda. Personaje muy, muy grande. Uno de los grandes profetas. ¿Qué otro? Luz Dari, ¿te llamó la atención a alguien? Ahí hay mucho, ¿no? Entre los jueces, los reyes, por ejemplo, Salomón o qué. Sí, los jueces son particulares, cada uno tiene la propia Sí. historia que trata de traer. Bueno, David, no cabe duda, es un Por supuesto, también hombre sencillo, formidable. el curicagal más chiquito, el más, Y luego un gran Y los reyes. Salomón. Y los reyes que unos más malos que otros. Sí. Mire, Dios escogió a estas personas como representantes suyos y ahí le reveló muchos secretos, ¿no? A Salomón le da sabiduría y muchas riquezas. Fracasó, entonces no fue un buen rey. A David le dio la capacidad era un gran guerrero, ¿no? Pero finalmente, después de que lo humilló, ¿no? Privándole del hijo de Betseba, resulta ser un hombre piadoso. A él le atribuimos muchos de los salmos, por lo tanto, un artista, además un poeta. Bueno, sigamos. 14. En el trasfondo de la historia de Israel está la esperanza del Mesías Jesucristo. Claramente. ¿Cómo identificamos esta expectativa en el trasfondo de todos estos acontecimientos? Por ejemplo, en Moisés tiene un texto que dice: yo suscitaré un profeta como tú. Entonces, ¿quién es el profeta que tiene la altura, que tiene la talla de Moisés? Jesús. Líder, legislador, él nos trajo el mandamiento de la caridad. Un hombre que hablaba de tú a tú con el Padre, como Moisés en la tienda, ¿no? Que decía que hablaba de cara a cara. Un hombre que conduce la iglesia, ¿no? Entonces, no cabe duda que del trasfondo, por ejemplo, David. ¿Qué tiene que ver David con el Mesías? No, pues toda la descendencia
el rey por excelencia. David lo conocemos como el primer rey bueno, y Jesús es de la dinastía de David y es mucho más el rey de reyes, el primero y el último, ¿no? ¿Qué otro? Con Salomón también. Salomón. El templo de Salomón. Jesús dice, yo soy más que Salomón. Él mismo dice, soy más que Jonás, ¿no? Por tanto, Jesús, detrás de cada uno de estos personajes, aún de Samuel, encontramos la figura en el trasfondo de Cristo, que es por excelencia, es el personaje, el Salvador. Muy bien. Ok, muy importante cuando leamos los profetas, siempre tratar de ver qué nos dice de Jesús como expectativa, ¿no? Lo veremos con frecuencia. Sigamos. La historia de Israel no es la que vivió, sino es como sus escritores la recuerdan. Es una frase de García Márquez. ¿Es verdad? Pero sí, porque seguramente faltan y sobran Eso no la recuerda porque gran parte de la Biblia fue escrita recordando. Sí. Reanimando. Ellos no tenían información de muchísimas cosas, de gran parte de las cosas. Pero ellos no se inventaron su historia. Simplemente la adornaron, la aumentaron y la presentaron bonita o fea, sin evitar páginas muy indecentes, ¿no? Porque hay páginas que no son muy gloriosas, ¿no? Pero la historia es como ellos la cuentan, no cómo sucedió, suponiendo, dando por cierto que los acontecimientos más importantes sí sucedieron. El éxodo sucedió, el paso por el mar, por el desierto ocurrió. La figura de Josué seguramente es un personaje histórico. La figura de David y de Samuel. Y de ahí en adelante son personas históricas. Muy bien. 16. Puede ser inquietante porque nos pone cara a cara con un Dios que es amor. Bueno, encontraremos textos en los profetas que nos van a escandalizar o nos van a cuestionar probablemente porque son tan radicales, ¿no? En pedir una conversión, etc., o que nos ponen en alerta hacia un culto, una religiosidad formal. Exteriormente somos buenos cristianos, dice el profeta, pero nuestras acciones, nuestra palabra no concuerdan con las acciones. Entonces, muchas veces los profetas nos van a colocar frente a la pared, diciéndole, lo que tú crees que eres no es la verdad ante Dios. Entonces, la Biblia, los profetas nos van a poner cara a cara con un Dios que es amor. Bueno. Ok. 17. El pueblo judío remonta su historia a más de 3.000 años. ¿Sí, es verdad? Sí, claro. Sí, la historia antigua. 1800 más 2000, 3800. 1800, Abraham hasta Cristo. Otros 2000 años que llevamos nosotros, 2017, mal contado, ¿no? 3800. Sí. ¿Cuáles acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento son ciertamente históricos? Históricos desde el punto de vista moderno, del cual tenemos pruebas fehacientes que existieron. David, no cabe duda. Muy seguramente Moisés. Israel no pudo inventarse un personaje tan importante, tan decisivo para la historia de salvación. Y el Éxodo mismo también. Aunque la historia profana de Egipto y de Babilonia y de Asiria no hable nunca de Moisés ni de un pueblo Israel, salvo hasta el año 1250 a.C. se encontró una tablilla que decía que el faraón había derrotado a una población que se llamaba Israel. La única vez, muy tarde, que aparece el nombre de Israel, pero no sabemos nada, ¿no? Pero, aunque la Biblia es la única fuente que nos habla de Moisés, de Josué, creemos que fueron personajes históricos, así que actuaron en este momento. Por supuesto, desde David en adelante sí tenemos documentos mucho más fehacientes. Sigamos. El libro de Números relata el número de israelitas salidos de Egipto. ¿Cuánto duró este camino? Este tránsito. 40 años.
que se repite siempre, como que Jesús 40 años en el desierto, está 40 años. El número de israelitas. Sí, dice el número. Sí, bueno, sí. eso. No sé cuánto. Ajá. Es en un censo, sí. Sigamos. En los censos, ¿cierto? ¿Qué dice el libro de números de la tribu de Leví? ¿Qué funciones desempeñaba? Eso. Son los sacerdotes. Sacerdotes. Eran los que Y los que Administraban el templo. administraban el culto, sí, lo trasladaban, sí, dedicados al culto de Yahvé. Por supuesto, tenía muchas otras funciones, pero no vamos a entrar aquí. En el templo, la administración de los sacrificios, el holocausto, etc. Bueno, 20. El libro de números dice algo sobre cómo hay que bendecir al pueblo, dónde. Eso. Es una pregunta que vale la pena, porque lo hemos leído, ¿no? Número 6:23. Que dice, ¿cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios? Leámoslo, busquémoslo en nuestra Biblia, Número 6:23. 6:23. ¿Cómo quiere Dios? Números. Dice: comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Eso. Bellísima oración, ¿no? Que yo te muestre su rostro, ¿no? Que es el deseo de cada uno. ¿Se acuerda cuando Moisés y también Elías dijeron, queremos conocer tu rostro? Entonces digo, yo pasaré frente a ti, pero tú no me verás. Que nadie con los sentidos corporales que tenemos puede ver el rostro de Dios. Pero es el deseo de cada uno de nosotros ver el rostro de Dios Padre, el rostro de Cristo, ¿no? Por lo tanto, la oración es muy bonita, deberíamos aprenderla nosotros para incorporarla a nuestra devoción. Sigamos. ¿Cuál fue el rito que las tribus realizaron antes de marcharse del Sinaí? ¿Qué contestaron? ¿Tú, Lutari? ¿No? ¿No contestaste? Antes que Yahvé, ellos se quedaron un año al pie de Sinaí, donde recibieron el pacto, ¿no? Y donde adoraron el ídolo, un año entero preparando para la marcha a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero antes, cuando Dios dio la orden, ¿qué les pidió? Lo mismo de cuando salieron de Egipto. ¿Qué dice? La Pascua. La Pascua. Tuvieron que celebrar nuevamente la Pascua para recordar que fueron rescatados de la esclavitud. Y esta costumbre de la Pascua cada año, entre las dos luces, dice, ¿no? Es decir, entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, ¿no? Sí, entre la puesta del sol y el alba, ¿no? Tienen que celebrarse la Pascua. Cuando Israel llegue a ocupar la tierra prometida, Josué volverá a pedir, después de un tiempo que no lo celebraban, de celebrar la Pascua otra vez. Y después, cuando rey Josías recuperó el libro del Deuteronomio, que lo encontraron en el templo, también vuelven a celebrar la Pascua. Entonces, la Pascua es una de las celebraciones culmen de Israel. Y para nosotros acabamos de celebrar la Pascua, obviamente con un sentido diferente. Nosotros celebramos la Pascua, el éxodo de Cristo de esta vida a la casa del Padre, ¿no? Y celebramos nuestra esperanza, que también nosotros estamos haciendo este camino de éxodo, camino saliendo de una situación de pecado o de mundanidad a una vida nueva. Bueno, la Pascua es muy importante. Sigamos. ¿Qué sucedió a los 70 ancianos escogidos para colaborar con Moisés? Le donó su espíritu. Le dio el carisma. Por un momento profetizaron. No fue permanente. El único que tuvo permanente el don del Espíritu Santo fue Cristo cuando después del bautismo salió de las aguas y el Espíritu se posó y permaneció sobre él, porque Juan el Bautista había tenido una revelación. Al que el Espíritu permanezca sobre él,
este es el Mesías. Efectivamente, cuando el Espíritu descendió sobre Jesús, no fue un momento como en los ancianos de Israel. El Espíritu fue el que lo llevó al desierto, para donde ayunó, y el Espíritu lo guió a lo largo de toda su vida. Entonces, la primera manifestación fue con estos 70 ancianos. Sigamos. ¿Qué causó la cólera y el castigo de Dios en Números 14, 1, 18? ¿En qué circunstancia Dios castigó tan duramente, diciéndole que ninguno de ellos entraría en la tierra de Canaán, la tierra prometida? Que querían volver a Egipto. Sí. Hay dos causales. Una, que querían regresarse otra vez a Egipto a comer las cebollas y los ajos. Perdieron totalmente la fe. Y la segunda era que ellos dijeron que Dios los había sacado de ahí para matarlos de hambre. Y tercero, que cuando la comisión que fue a visitar Canaán y que dijeron trajeron que era una tierra donde manaba leche y miel, pero que había unos hombres como gigantes que volverían trizas a los gigantes, ellos creyeron más en estos chismes que traían, y Dios castigó, diciendo, ya que no creen, ya que me están tratando como si fuera un mentiroso, ninguno de ellos entrará en la tierra. Ni siquiera Moisés, ni Aarón, ni su hermana, solo Josué y Caleb. Bueno, sigamos. ¿Quién fue el profeta pagano que profetizó sobre Israel y su futuro? Balaam. ¿Quién era? Balaam. Balaam. ¿Quién era? ¿Era judío o pagano? Pagano. ¿Qué profetizó? ¿Se acuerdan? Busquemos. Números, libro de Números, capítulo 22, del 22 al 25. No, él profetizaba acerca de Israel, que Israel iba a ser un pueblo, un oráculo del Señor. Sí. Un oráculo del Señor, que Israel será un pueblo que será distinto. El rey Balac, al servicio del cual estaba este profeta falso, ¿no? Tenía tanto miedo porque veía que avanzaba el ejército de Israel, ocupando las tierras poco a poco, ¿no? Entonces manda a Balac que maldiga a Israel. Y Balac, que aún queriendo maldecir, no puede, porque Yahvé le puso en su boca una bendición. Entonces, cuando Balac trata de maldecir, le salen bendiciones. Pero en un determinado momento dice, de este pueblo vendrá un día, una estrella guiará ese pueblo. Entonces, de ahí que nosotros interpretamos que la estrella que guió a los tres reyes magos, ¿no?, que vienen del oriente, era un poco el cumplimiento de esa estrella. Jesús es el oriente es la estrella que guía y que salvará, por supuesto, a su pueblo, ¿no? Bueno, entonces, un profeta pagano. Para que vean cómo Dios escoge a quien quiere. No escoge a los profetas creyentes de Israel. Fue a buscarse un profeta pagano para que anunciara la victoria de Israel y a la vez la venida del Salvador, porque claramente indica. Bien, 26. ¿Qué clase de sacrificios contempla el libro de Levítico? ¿Cuántos sacrificios más o menos? Holocausto, población y ofrenda, sacrificio de paz, propiciatorio. Eso. O sea, hay 4 o 5 sacrificios. Sacrificio de culpa. Expiación. Sí. Un sacrificio que era de cereales, tortas, harinas, etc. Otro era sacrificio que se quemaba la carne, la parte grasa, y la parte blanda la comían los que ofrecían, los sacerdotes. Y había un sacrificio de propiciación el día de Yom Kippur, donde se sacrificaba una res menor, y la otra la cargaban de los pecados y lo mandaban al desierto. ¿Se acuerdan que habíamos explicado? Entonces, había diferentes tipos de sacrificios. Nosotros, me gustaría que leyéramos brevemente en la carta a los Hebreos.
busquemos la carta de Hebreos, que es al final de la carta de los Hebreos, capítulo 10, que dice: ineficacia en los sacrificios antiguos. Sí. Dice acá, recapitulación, sacrificio levítico y sacrificio de Cristo. Sí. Por eso al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pueblo no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, el único sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de su propio Hijo. Capítulo 10, versículo 3. Dice primero, sacrificio de oblaciones, dice, no te agradaron. Hay un corte, ¿no? A partir de Jesús ya a Dios no le interesan nuestros sacrificios, ni de vegetales, ni de animales, ni mucho menos. Quiere un sacrificio que es la ofrenda de nuestra vida. Dice, entonces añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. La oferta de Jesús al Padre es el único sacrificio que Dios agrada. Al final dice, bueno, hasta ahí, suficiente. Hay otro tema, pues, sí. Un corazón contrito y humillado. Exactamente. Esto es lo que quiere Dios. Y sacrificio de alabanza. ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Los salmos hablan muchas veces también de que nosotros somos llamados a presentar sacrificio de alabanza. ¿Qué es? La oración, la acción de gracias. Cada día nosotros ofrecemos a Dios, gracias Señor por este día, la alabanza, la humilde reconocimiento de nuestras culpas es un sacrificio de alabanza que es grato a Dios, mas no acepta, digamos, porque a veces pensamos, yo mandé celebrar 5 misas, ¿no? Pensando que con esto nosotros negociamos con Dios la consecución de una gracia. Con Dios no se negocia, ¿no? Más vale de repente una oferta generosa a los señestrados de Mocoa que 3 misas, porque eso así llega a aliviar a la gente, más no tantas cosas que hacemos pensando que valen mucho más, una misa, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué tienen que ver con nuestra liturgia católica? Porque los sacrificios vistos en la Eucaristía. Sí. Si hablamos del sacrificio de la misa, son en la transposición de los sacrificios del Antiguo Testamento a la liturgia católica. Gran parte de la nomenclatura viene del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Muy importante eso, por tanto, porque hay gente que se pregunta, ¿y para qué la misa? ¿No? Tanta pregunta. Sí, ¿para qué? ¿Por qué recordamos? Entonces, recordamos que nuestra vida es un regalo de Dios, que nosotros le debemos todo, que por lo tanto cuando ofrecemos sacrificio, ofrecemos, como decía él, nuestra voluntad, nuestra disposición de servicio, ¿no? Que vale mucho más que un novillo o un par de tórtolas como ofrecieron en el templo. Sigamos. 28. ¿Qué prescribe el Levítico sobre la santidad del pueblo de Israel? Da la ley de santidad. ¿Qué prescribe? Sed santos porque yo ya veo vuestro Dios. Sed santos. Ahí está un resumen. Sed santos porque yo soy santo. Que Dios, siendo santo por excelencia, dice que trasciende todo, que no tiene mancha, ¿no? Quiere que también nosotros, que fuimos hechos a imagen de Él, reflejemos su santidad. Santidad significa separación del mundo, separación del mal, del pecado. Es decir, estamos consagrados en el bautismo a ser santos, porque Dios es santo.
uno dice, Dios es amor, Dios es santo. Uno no puede pretender de ser grato a Dios, que es 3 veces santo, si uno no lleva una vida santa. Esto aparentemente es muy difícil, que un hombre pueda decir, yo quiero ser santo porque Dios. Pero, ¿qué significa? La santidad es, en últimas, es una total consagración a la gloria de Dios. Es decir, toda mi vida está en función de Dios. Por lo tanto, no cabe en una persona que tenga la santidad el pecado, la mentira, la hipocresía, etc. Bueno, sigamos. ¿Cuáles libros pertenecen a la historia deuterocanónica? Deuterocanónica, perdón. Sí. ¿Pero son los libros deuterocanónicos o...? Sí, se habla de la historia deuteronómica que comprende el libro de Josué, Jueces, primer libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes. Son 6 libros que se llama la historia deuteronómica. Es bueno grabarse estos nombres porque ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Samuel, primero y segundo, y Reyes. Porque en cambio Números y José, Jueces, Samuel 1 y 2 y Reyes 1. En cambio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son Pentateuco. Los otros 6 libros son historia deuteronómica. Pero eran 6. ¿Son cuántas? Son 6. 6 libros son. Samuel tiene 2 libros cada uno. Exacto, 6 libros. ¿Y el de Deuteronomio? La llaman historia deuteronómica. Deuteronómico pertenece al Pentateuco. Éxodo, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronómico. Los 5 que son la Torá, la ley. En cambio, los 6 libros que siguen son la historia del Deuteronómico. Así la llaman. Porque finalmente, quien redactó esta historia fue un teólogo 500 años antes de Cristo, recogió todas las tradiciones que había sobre Israel, sobre Judá, etc., y las compiló en estos 6 libros, ¿no? Que no fueron escritos entonces en el tiempo en que el libro de los jueces no fue escrito, en el tiempo fue escrito mucho más tarde y interpretado de acuerdo a la visión que tenía después de los 60 años de destierro en Babilonia. La historia era muy diferente de cómo lo hubieran escrito antes. Porque cuando Israel era una nación poderosa, bueno, digamos bajo David, de repente el que hubiese escrito la historia, hubiera escrito una historia como con tonos, con enfoques muy triunfales, ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel pasó por esta prueba trágica de la destrucción total, que no había ni monarquía, ni había templo, entonces el que escribió la historia de Números y de Jueces, la escribió pensando que la causa del destierro, del castigo de Dios, había sido la infidelidad permanente de ese pueblo, ¿no? Entonces, fue una interpretación muy a propósito, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Quiénes fueron los jueces de Israel? ¿Cómo lo definirían los jueces? Los podemos definir como libertadores que salvaron y que salvaron al pueblo de la esclavitud. A su respectiva tribu, porque eran... ¿Pero qué más? Y eran escogidos en medio de un contexto, escogidos de Dios en medio de un contexto, pero que no eran ni reyes ni líderes del pueblo. Pero, ¿quién suscitaba a los jueces? Dios. Sí, no eran elegidos democráticamente, ¿no? Por las tribus. Dios los suscitaba y confería a ellos el carisma de ser jueces, es decir, administrar momentos difíciles, ciertas encrucijadas que pasaba Israel, le daba el poder. Y eran a veces siempre campesinos. Era una mujer, Débora, o Barak, o Sansón. Eran personas hasta de una vida. Jefté, por ejemplo, sacrificó a su propia hija por una promesa que había hecho. Entonces, no eran unos santos. Pero Dios, mire cómo hace Dios. Dios escoge a quien quiere.
coge a uno y otro y los cubría de su poder para ganar la guerra contra los filisteos o los fenicios. Duraban a veces 20, 30 años y después el pueblo de Israel volvía a la idolatría. Entonces Dios volvía a llamar a otro juez. Entonces tenemos unos 13 jueces y eso indica los altibajos, ¿no? Mientras que había un juez que los conducía a combatir contra sus enemigos, ellos volvían a adorar a Yahvé, a cumplir con la alianza. Tan pronto moría el juez, volvían otra vez a la idolatría. Y Dios se vio obligado a nombrar otro juez. Bueno, sigamos. ¿Qué enseñanzas importantes contiene el libro del Deuteronomio? Una que otra enseñanza. ¿Qué contiene el libro del Deuteronomio? Es un libro, el más importante de los 5 libros, es el Deuteronomio. Claro, Génesis nos habla de la creación, del pecado, etc. Un solo Dios. El código legal, ahí están los mandamientos. Los 10 mandamientos. Sí, trae otra vez los 10 mandamientos en una versión casi igual a la que tenemos en el Éxodo. Luego, código del culto. Nos trae leyes interesantes que reflejan, ante todo, Moisés estaba preocupado no solamente porque la alianza fuera cumplida y observada, sino también para que a los pobres, a los peregrinos, a las viudas, a los huérfanos, se les tuviera en cuenta. Sí, ahí vemos el mandamiento del amor de Cristo, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. Porque en otro libro no aparece eso, ¿no? En el Deuteronomio es muy enfático. El pueblo de Israel tenía que acordarse de los pobres. Bueno, y hay muchas más cosas, pero... La alianza. Sí. Son como las enseñanzas principales de Moisés. Eso. No la parte histórica, sino como lo principal que trajo Moisés. Ajá. Y la tierra prometida también. Sí. 32. ¿Qué reza Shema Israel en Deuteronomio 6, 4, 8? ¿Qué reza? ¿Qué tan importante Es recordar? una plegaria judía. ¿Qué dice? Escuche el famoso credo, escuche Israel. Escucha, Israel. No tendrás sino un solo Dios. Lo amarás de todo corazón, de toda el alma, con todas tus fuerzas. ¿No? Esa es la oración que reza el israelita mañana y tarde, hoy día también. Es el credo de ellos. Pero es muy importante que dice, acuérdate. El acordarse de Dios es... Todo el día nosotros nos acordamos de Dios, desde cuando madrugamos hasta el último día. Acuérdase, porque acuérdate que Él te sacó de la esclavitud de Egipto, acuérdate que te perdonó miles de veces, acuérdate que te dio una tierra donde mana leche y miel, acuérdate. La memoria en la historia de la salvación es muy importante. ¿Qué hacemos cada domingo cuando celebramos la Eucaristía? Nos acordamos que Jesús padeció, murió, resucitó y vendrá un día, ¿no? Siempre la memoria. El que nunca utiliza la memoria carece de fundamento. Sí, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué voy a misa? ¿Por qué tengo que agradecer a Dios? Porque te liberó de la esclavitud de una vida de pecado, ¿no? Siempre acordarse, siempre. La memoria es importante. Tan así Jesús dice que tan duro de corazón, ¿por qué no, de corazón, de entendimiento, no se acuerdan de lo que dicen los profetas, que el Hijo del Hombre? Él mismo les recuerda, empezando por Moisés y los profetas, fue contándoles toda la historia de la salvación en el trayecto entre Jerusalén y hoy. Él se acuerda. Muy bien, sigamos. ¿Qué dice del diezmo y del año sabático? Deuteronomio 14 y 15. Habla sobre cada año, cada producción en el campo. Cada año ellos tenían, cada 10 años, perdón. Cada año tenían que llevar al templo o a un lugar establecido lo que habían cosechado en trigo, ganado, etc., ¿no? Y tenían que comerlo haciendo fiesta. Mire que Dios manda a Israel a celebrar una fiesta
por los dones que Él les ha dado, el trigo y sí, los cereales, el ganado, etc. Tenían que comerlo en alegría en el sitio donde Dios indicaba. Pero que si había alguien pobre, una viuda, un huérfano, que no tuviera con qué, tenía que compartirlo con ellos. Entonces, el año sabático. Luego, cada 10 años, cada 7 años, tenía que dar libertad a los esclavos, a los sirvientes que tenían que perdonar las deudas, tenían que restituir lo que habían sacado ¿no? Entonces, eran normas del sabático, ¿no? Era muy bueno porque ojalá nosotros fuéramos capaces de cada cierta época de perdonar las deudas, ¿no? De dar libertad a los empleados. Sí, más bien. Bueno, ¿Cuáles eran las fiestas principales de los israelitas? ¿cuáles eran? Pascua, Ácimos, a los 50 días, Pentecostés, Yom Kippur, que es el día de la purificación, y la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Eran 5 fiestas: Pascua, Ácimos, tabernáculos, Pentecostés, el día de Yom Kippur, que era una fiesta, no era tan fiesta. Pero el Pentecostés no fue en... Pentecostés, a los 49 días después de Pascua. Pero en época ya de Jesús, ¿o no? Sí, no, desde esa época. ¿Pero qué celebraron en el Pentecostés? No se llamaba Pentecostés, pero era una fiesta. Pentecostés viene para nosotros. Por eso. Sí. Pascua, Ácimos, tabernáculos. Y Yom Kippur, bueno, una fiesta, pero para nosotros el Pentecostés. Pero ellos también tenían una fiesta similar, que era en época de la cosecha, tenían también una fiesta similar a la Pascua, a la Pentecostés de hoy día. Bueno, ¿cuál es otra pregunta? ¿Cuáles fueron las 3 funciones que desempeñaba Samuel en Israel? Ya lo te conocemos, ¿no? Juez, sacerdote, profeta. Y profeta. ¿Quién fue Sigamos. el primer rey ungido de Israel? ¿Quién? David. Saúl. Saúl. ¿Qué prometió Dios a David por medio del profeta Natán? Que de ahí nacería el Emanuel. Un descendiente al trono de David, de su dinastía, de su familia, de su sangre, ocuparía el trono de David, pero permanecería para siempre. Es el Mesías, Jesús. Por eso que Jesús nace de María, que no era de la estirpe de David, pero fue adoptado por José, el cual le dio el nombre, por lo tanto automáticamente pasaba a ser de la dinastía de David, no por la sangre, sino por una disposición que dio Dios. Dios dijo, tú le darás el nombre, Jesús. Pasó a ser de la estirpe de David sin tener la sangre de David, porque tenía el parentesco de María, de la familia de María, que no era de la estirpe de David. Por adopción, por lo tanto. ¿Cómo era importante en esa época quien daba el nombre? Exactamente. Y fue Dios que le dijo a María y a José, se llamará Jesús. Y José, el día de la circuncisión, le da el nombre Jesús, como lo había dicho. Y automáticamente lo incorpora a su familia y a su dinastía, que venía de David. A Zacarías le pregunta, ¿y cuál será el nombre de...? También le da el nombre Joania, Juan. Son 2 casos muy similares. Sigamos. ¿En qué año se dividió el reino de David? ¿Qué provocó su división? ¿En qué año se...? 931. 931, el año en que se divide en 2. Reino del norte, reino del sur. ¿Qué provocó? La división? ¿Por qué Dios permitió que el reino de David, tan glorioso que era, había
incorporado a todas las tribus que estaban alrededor, las 12 tribus y además otros pueblos paganos. ¿Qué pasó? Porque Dios permitió que fuera desmembrado 10 tribus al norte y 2 al sur. Porque un grupo estaban adorando a los Baales, ¿no? Castigó a Salomón por su idolatría. Digo, yo no voy a castigarte durante tu vida, pero tan pronto tú mueras, tu reino será dividido. Porque como se había casado con una hija del faraón de Egipto, la reina, mujer de Salomón, practicaba, por supuesto, la idolatría, adoraba a sus ídolos que había traído consigo de Egipto, ¿no? Y Salomón, muy flojo, también la acompañaba. Veneraba a Dios en el templo que había construido, pero también iba a los altozales, a las colinas, y practicaba ritos mágicos, ritos idolátricos, y Dios lo castigó severamente. También por su tiranía, porque fue un rey que explotó mucho a los pobres para construir, por supuesto, su edificio y su templo. Entonces, a partir de esto, Dios le dijo, no te voy a castigar en vida tuya, pero tu hijo, entregaré el reino a un siervo tuyo, que era Jeroboam, ni siquiera de la familia de él. Un hijo fue el rey del sur, un hijo de Roboam, y en el norte Jeroboam, que no era de la familia de David. Segunda. ¿Cómo se llaman los 3 reyes de Judá que fueron fieles a Dios? De los 16 reyes que sucedieron a David, hubo 3 que el texto bíblico dice fueron buenos, fueron fieles a la alianza. ¿Quiénes fueron? Asa, Josafat. Josafat, uno. Asa. No. Ezequías y Josías. Josafat inició la reforma religiosa del reino del sur. Ezequías y Josías. Únicamente 3 reyes, junto con David, que más o menos. Ok, fue en el 931. ¿En qué año y en manos de quién cayeron los reinos del norte y del sur? Roboán y... ¿No eran esos? Roboán y... Jeroboam. No, pero ¿en qué año? ¿En qué año dice? ¿En qué año? 722. En el año 722 cayó el reino del norte en poder de los asirios. 722. Y 100 años después, Siria, la que ocupó el reino del norte, cayó en manos de los babilonios y Nínive, la capital, fue destruida. 100 años, duró 100 años. Sigamos. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas sobre Ciro, rey de los persas? No, viene el número 41 primero. Esa es la 41. La 41. ¿Es ese? Ah, yo tengo otra. No. ¿En qué año fue destruida Jerusalén? ¿No la tienes? Del año 597. La caída del reino del sur, 597. Y 10 años más tarde, otra destrucción total, del 586. Son 2 eventos. Los babilonios ocuparon en 2 tandas, en 2 intentos. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas sobre Ciro, rey de los persas? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Ciro, rey de los persas? Decretó que todos los que habían sido arrastrados a Babilonia podían regresar. No solo, pero la Biblia dice que Ciro, ungido de Dios, lo que indica que Dios colocó en el trono que estaba ocupado por Nabucodonosor, ¿no? Colocó un hombre de su confianza, un pagano, y le inspiró la libertad, la tolerancia hacia este pueblo que había sufrido 62 largos años de esclavitud. Por lo tanto, un hombre pagano, pero colocado por Dios como emperador del gran imperio de Persia.
Y finalmente, ¿qué beneficios espirituales sacamos del estudio de la historia de Israel? bueno, ¿qué beneficios? ¿Para qué nos sirvió estos 2 meses y medio de reuniones sobre la historia de Israel? ¿Fe en qué sentido? No, tranquila, se oye. La fe en un Dios que interviene en la historia, que es muy importante. Uno piensa, mire, estamos viviendo una época muy difícil y a su llena de sombra, porque la amenaza de una posible reacción de Norcorea por la presencia de estas, ¿no? Lo que está sucediendo en Venezuela. Uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios queda callado tanto tiempo y permite que un pueblo que era un pueblo digno, Venezuela, ¿no? Como todo lo demás, ¿por qué tiene que sufrir tanto la presencia de un dictador, de un régimen ya totalmente incapaz de resolver? Entonces uno dice, ¿dónde está Dios? Y muchos de nosotros de repente no nos planteamos esta pregunta, pero mucha gente dirá así. Pero lo mismo ocurrió en la historia de Israel, porque Dios se olvidó durante 400 años de un pueblo que sufrió la esclavitud en Egipto. Después de que había mimado tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque permitió que los